Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Para realmente entender todo esto, pues hay que ir a las escrituras. Right? We must go to the scriptures. Estamos en Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre en la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, ¿qué dice allí? Todas las familias de la tierra. Y ciertamente por la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, después David, Salomón, después José, viene nuestro Señor Jesucristo, Jesus Christ, que es bendición para toda la tierra, todas las familias de la tierra. Amén. Dice el versículo 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Vamos al capítulo 13 y vamos a leer el versículo 14. Dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Amén. Terminamos con el 17. Levántate, ve por la tierra y lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Amén. Hoy es de todas las noches donde verdaderamente necesitamos el shofar, no llegó ninguno con el shofar. Bueno, pues así es el destino, así es la vida. Amén. Vamos para atrás al capítulo 12. Let's go to chapter 12. Eso es algo radical. Nosotros leemos esto y que Dios le habló a Abraham. Ok. Antes de Dios hablarle a Abraham, las naciones, la gente estaban bien involucrados en la idolatría. Miraban el sol, decían: el sol, mira, es fuerte, es caliente y todos los días sale, ¿cierto? Y podemos ver con la sol es Dios, y alababan al sol. Miraban a un león y el león feroz y ligera y poderoso, y decían: mira al león y ataca y es rey de la selva, king of the jungle, él es un Dios, y adoraban al león. Y miraban la luna, y mira, la luna de repente sale y nos da luz en la noche, ciertamente ese es un Dios, y adoraban a un Dios. En psicología, cuando uno va aprendiendo, cuando los niños van aprendiendo, ellos van, y hay un término que se usa en inglés, decimos scaffolding. Right. Scaffolding es como poner una aldame, ¿verdad? Es como se dice cuando edifican un aldame para hacer construcción o algo así. Empiezas con un base, edificas arriba de ese base, y de ahí, según cómo vas, pues vas subiendo y vas más alto y más alto. Todas las noches me dicen a Eli: habla con tu bebito, y entonces le digo al baby: hello. Y de ahí le digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de ahí le digo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20. Y de ahí le digo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Y Naeli se ríe. Y voy todos los números así, voy todo hasta llegar a 11, ¿verdad? Y de ahí le digo y equals mx plus b. And never forget, E equals MC squared, ¿verdad? Entonces, y de ahí le digo: si aprendes matemáticas, you'll rule the world, right? Vas a reinar en todo el mundo, right? Si aprendes matemáticas. Right?
Bueno, antes que aprende a multiplicar, mi hijo o mi hija, primero va a tener que aprender a contar. ¿Sí? Va a tener que aprender a contar, y antes de multiplicar tiene que aprender a sumar y a quitar y a multiplicar. ¿Ves cómo va creciendo? Entonces vamos con el base, los números. Primero hablar, ¿verdad? Es el primer base, hablar, y de ahí los números. Su primera palabra va a ser one, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como el primer palabra en inglés de, ¿cómo se llamaba? The pitcher of the Dodgers, Juan Valenzuela, ¿cómo era? Fernando Valenzuela, ¿verdad? Sus primeras palabras en inglés, Fernando Valenzuela, un gran pichador de México que jugó para los Dodgers, era $1 million, ¿verdad? Esas eran sus primeras palabras en inglés, que quería un contrato de $1 millón, ¿verdad? Pero hay que ir, aprender a hacer ruidos, hablar, hacer palabras, números, sumar, quitar, multiplicar, dividir, y de ahí álgebra. Y de ahí después de álgebra, geometría, y de ahí todo va creciendo. Right? La humanidad había perdido el concepto de Dios, su relación con Dios. Entonces, cuando pensaban en Dios, era basado en lo que ellos miraban. Como ahorita, si yo te digo, imagínate un color nuevo. Right? Imagine a new color, un color que quizás nunca has visto. No importa el color que en tu mente tú puedes crear en tu mente, va a ser basado en la mezcla de otros colores. O sea, conocemos otros colores, y en la mezcla de esos colores podemos recibir los colores que tenemos. Si yo te digo, a ver, tócame alguna nota, pues tú no puedes inventar una nueva nota, puedes hacer música, pero esa música es basada en notas que ya se saben, que ya se conocen. Y así fue el hombre cuando viene a Dios. Pero Abraham oyó la voz de Dios. En otras palabras, su imaginación no lo podía llevar a entender que Dios era invisible. Los psicólogos, los que estudian psychology, sociology and anthropology, para ellos este concepto es algo radical, que de repente sale Abraham y dice, Dios es invisible. ¿Por qué? Porque no estaba viendo algo y de ahí basaba su creencia en lo que estaba viendo, sino que un milagro sucedió cuando sale Abraham y dice, ¿sabes qué? Ese es el Dios quien sirvo, es un Dios invisible. Y la única manera que él pudo llegar a esa conclusión es que Dios vino y habló con él. God spoke to him. Y lo que acabamos de leer es que cuando Dios vino y habló con Abraham, le hizo una promesa que de él iba a ser una gran nación. Ya Abraham y Sara eran personas de grande de edad, ya su tiempo de tener hijos se había pasado. Pero sirvemos al Dios que para las cosas de los que los hombres dicen son imposibles, nuestro Dios dice, para mí todo es posible. For me, everything is possible. Y le hizo una promesa, no solamente que iba a tener una nación que iba a salir de él, que su descendencia iba a ser como la arena o como las estrellas, pero también le hizo una promesa: ve al norte, les ayudo, ve al norte, ve al sur, ve al este, ve al oeste, y todo lo que ves es tuya. Lo que hoy en día le llamamos Tierra Santa, lo que hoy en día celebramos, la independencia de la nación de Israel. Bendito y alabado sea Jehová, que miles de años después de dar su palabra sigue cumpliendo la promesa. Miles de años después de dar su promesa a Abraham, sigue cumpliendo su promesa en el día de hoy. Why? ¿Por qué? Para que tú y yo pudiéramos saber que cuando leemos este libro, palabra de Dios, y nos encontramos con una promesa
Palabra de Dios. Dios lo cumple. Dios lo cumple. Dios lo cumple. Alabado sea Jehová. Let us praise the Lord. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quieres ser bendecido? Estamos en la iglesia. Hay una distinción, no es para hablar mal de nadie, no es para criticar a nadie, pero yo creo que podemos nosotros entender, hay una distinción. Hay un pastor muy famoso en California, de una iglesia muy famosa, se llama Saddleback Church, el doctor Rick Warren, el pastor Rick Warren. Y dice el pastor Rick Warren, dice, el domingo en la mañana, dice, viene, en inglés usa la palabra the crowd, viene el pueblo. Pero ya el miércoles en la noche, o el domingo en la noche, o el sábado en la noche, vienen los miembros. O sea, vienen los que verdaderamente tienen un gran hambre, un deseo. Yo quiero aprender, right? Quiero crecer. Y hay una distinción y hay muchas madres que están aquí presentes que podían fácil decir hoy esta tarde, pues me quedo en casa con mis hijos o me quedo en casa y no, porque hoy es día de las madres, etc. Pero hiciste la decisión de venir a la casa de oración porque sabes que este es el lugar donde Dios envía vida y bendición. Vida y bendición. This is the place that God sends life and blessing. Oh Dios, envía vida y envía bendición. Send life and send blessing. Vida y bendición. Eso si yo pregunto, ¿quién quiere salir aquí maldecidos? Pues yo no creo que nadie va a levantar su mano, ¿verdad? Siempre hay un loquito entre nosotros y de repente, pues estamos orando por ti. Hago la pregunta, ¿quién quiere salir de aquí bendecidos? Aquí Dios nos está mostrando dónde está la bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. No es que somos siempre 100% de acuerdo con las decisiones que la nación de Israel hace. Pero una cosa que siempre debemos de estar de acuerdo con 100% es que hay que bendecirlos. Right? Hay que orar por ellos. Right? Hay que orar que el corazón de más de ellos se abre al conocimiento del verdadero Mesías, del verdadero Cristo, del verdadero ungido de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir un poquito de historia con ustedes. Cuando leemos esto de Abraham, esto sucedió casi 2000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Estamos nosotros casi 2000 años después del nacimiento. Hablamos de una promesa que se dio casi 4000 años atrás. Unos 600 años después, más o menos 1400 años antes del nacimiento de Jesucristo, fue lo que conocemos como el Éxodo. El pueblo de Dios, después de pasar 400 años de esclavos en Egipto, salieron y fueron rumbo a tierra prometida. En el año 1000, más o menos en el año 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo, hablamos como unos 3000 años atrás, es más o menos durante el reinado del rey David y las preparaciones, y de ahí con su hijo Salomón, la edificación del templo. Antes del templo, la casa de Dios, la iglesia o el templo era lo que se llamaba el tabernáculo, que era una carpa. Más o menos 930 años antes del nacimiento de Cristo, Israel se divide, el tribu de Judá y de ahí Israel. Cuando lees la Biblia, lees mucho Judá e Israel. Judá e Israel eran dos, tenían sus propios reyes, sus propios terrenos, y estaban divididos. Más o menos 700 años antes
del nacimiento de Jesucristo, llegan los asirios y los 10 tribus de Israel se los llevan como esclavos y como siervos. Y de ahí unos 200 años más o menos después, 500, 600 años antes del nacimiento de Jesucristo, Judá es conquistado por Babilonia y el primer templo que edificó Salomón es destruido. Y la mayoría de los judíos huyen, unos son llevados como esclavos, otros huyen de Israel en ese tiempo. Y de ahí ese es como 586 antes de Jesucristo, 550 antes del nacimiento de Jesucristo. Muchos de los judíos regresan de Babilonia y empiezan a reedificar el templo. Right? Eso es el segundo templo. En el año más o menos unos 450 años antes del nacimiento de Jesucristo, en inglés decimos 450 years BC, se escribe Malaquías. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y por unos 450 años hubo silencio en los cielos. Pero de repente se abrieron los cielos y anunciaron hace 2000 años atrás que había llegado el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Jesus Christ. Durante los días de Jesucristo, los romanos eran los que reinaban sobre la región. En esos días decían que el sol nunca caía sobre Roma. Quiere decir que ellos conquistaban todo el mundo o el mundo conocido. En el año 70 los romanos destruyeron el segundo templo. Y hay un muro que queda allí que es conocido como el Muro de Lamentación. Y déjame decirles que hace 18 años atrás alcanzamos a ir allá. Yo no sé si en este viaje van a dónde van, no he visto los detalles, pero me recuerdo que cuando fuimos allá, mucha gente escribe sus oraciones, sus peticiones en papel y lo meten allí entre los ladrillos. Y yo me recuerdo diciendo, cuando llego allí voy a pedir esto. No me recuerdo qué es lo que iba a pedir, pero sé que tenía cosas que iba a pedir y puse ciertas cosas en un papel. Pero cuando llegué allí, allá mi oportunidad a orar allí, me recuerdo de acercarme y poner mi nariz cerca de ese muro. Cayó el Espíritu Santo, la presencia de Dios tan fuerte sobre mí. A mí como nunca lo había experimentado desde antes ni desde después. Y todo lo que salía de mi boca era arrepentirme. Es todo lo que salía. Me arrepentía delante de Dios y pedía perdón, buscaba su misericordia. Su poder fue tan hermoso, tan glorioso, pero también era algo de temer, ¿verdad? Something to fear, porque era tan poderoso la gloria de Dios. Desde el año 1918 al año 1948, Inglaterra tenía control sobre lo que nosotros conocemos como Israel. En el año 1947, las Naciones Unidas, y recuerdan esto cerca ya después de la Segunda Guerra Mundial, que creo que fue esta semana, el veterano más anciano de Estados Unidos, es un tejano, es un moreno, cumplió 102 años. Right? 102 o 110. Has somebody seen that? Nadie lo vio. Creo que es 112. It could be 112. Es algo inmenso, ¿verdad? Algo increíble y se ve fuerte. Y entonces allí en el año 1947 las Naciones Unidas hicieron una propuesta de darles a Israel su propio estado. En el 1948 Israel proclama que es un estado soberano, una nación. Entonces en el 1948, el 14 de mayo, que es mañana, hace 70 años atrás, Inglaterra soltó control e Israel proclamó ser un estado independiente. David Ben Gurión proclamó de establecer el estado de Israel. E inmediatamente ese mismo día, Harry Truman,
que era el presidente de Estados Unidos, reconoció a Israel como una nación soberana, an independent state. El siguiente día, el 15 de mayo, 5 naciones árabes atacan a Israel. Un día, one day old, right? ¿Cuántos años tiene la nación? No, años, días, right? Un día de ser establecido. Apenas van formando su gobierno, su militar, sus defensas. Y pues ni modo, esa es la historia de Israel, de pelear y pelear y pelear y pelear. Right? Y esos vecinos que tienen son familia de ellos, primos. Así estudiamos familia de Lot, familia de Ismael y familia de Isaú, la descendencia de ellos, son primos de ellos. Y siempre han batallado. Cómo batalla uno con los primos, pero otro tema para otra noche, ¿verdad? Y de ahí hubo la guerra de independencia del mayo 1948 y ya esa guerra se terminó en julio del 1949. Amazing. Hace 6 años atrás, en la Convención Nacional del Partido de los Demócratas, el presidente Barack Obama estaba preparando su plataforma para ya iniciar su siguiente carrera en la carrera de presidente. Y los demócratas fueron criticados porque, uno, en su plataforma no habían mencionado a Dios. Y 2, no reconocían a Jerusalén como el capital de Israel. Salen y le dicen a los delegados, vamos a votar, necesitamos 2/3 partes para pasar esto. Los que están en favor digan yay, los que están en contra digan nay. Y tú puedes buscar esto en YouTube, fue 50-50%. Tan fuerte que fueron los sí, fueron los no. Entonces, este voto se hizo, creo que se hizo 3 veces. Me recuerdo viéndolo en vivo y después de verlo otra vez varias veces, y lo he visto porque algo difícil a creer, right? Y dijo el que estaba allí en el asunto, dijo, bueno, esto pasa, aunque no pasó porque no llegaron a los 2/3 partes, no fue en mayoría. Dice, esto pasa, y la gente empieza bú, bú, porque no querían mencionar Dios en su plataforma y no querían reconocer a Jerusalén como el capital de Israel. En noviembre, el 8 de noviembre de 1995, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, él y el Congreso pasaron y reconocieron a Jerusalén oficialmente como el capital de Israel. Pero todo este tiempo, todas las naciones, incluyendo Estados Unidos, han tenido sus embajadores, donde tradicionalmente los ponen en el capital, los han tenido en Tel Aviv, donde allí creo que es donde van a llegar su primer día cuando llegan a Israel, a Tel Aviv. Esto es algo absurdo, right? Es como las Naciones Unidas venir y decirnos a nosotros en los Estados Unidos, Washington D.C. no es su capital, Filadelfia es su capital, ¿verdad? Y nosotros vamos a reconocer a Filadelfia como su capital. Nosotros nos reiríamos a ellos, como están locos, ustedes no van a venir y decirnos a nosotros qué ciudad es nuestro capital. Pero todos estos años así ha sido, incluso Estados Unidos ha mantenido sus embajadores en Tel Aviv, no en Jerusalén. El presidente Clinton, el presidente Bush, el presidente Obama y ahora el presidente Trump, todos prometieron en un momento u otro, nosotros sí vamos a mover nuestros embajadores y la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. No lo han hecho porque ha habido un conflicto entre los judíos y los palestinos y las Naciones Unidas metiendo allí su cuchara y todas esas cosas. Salió el presidente Trump y él dijo, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y mañana oficialmente, y ya está la hija y el yerno del presidente Trump, ya están en Israel. Mañana oficialmente Estados Unidos mueve sus embajadores de Tel Aviv
a Jerusalén celebrando 70 años. Como dice el presidente Trump, this is something huge, ¿verdad? Esto es algo grande, right? This is something huge. Esto es algo grande, ¿verdad? I mean, todos estos presidentes han doblado al poder de las Naciones Unidas, a la política, a la influencia de otras naciones. Y viene este loco, ódianlo, ámanlo, respétenlo, debemos de respetarlo según la Biblia, debemos de orar por él. Pero viene este hombre y dice, yo lo voy a hacer. Y anunció y mañana lo hizo, y este año ellos se van a mover a un edificio que Estados Unidos tiene en Jerusalén, pero este año van a edificar una nueva embajada en Jerusalén, y va a ser algo hermoso, right? Well, una cosa muestra valor para el presidente a salir y hacer esto. Y las Naciones Unidas, Rusia, Canadá, muchas naciones grandes nos están condenando por hacer esto. Y eso es algo grande. Right? Se lleva valor, se lleva coraje a poder hacer esto. Pero no quedándose atrás, varias naciones latinas, Guatemala, Paraguay y Honduras, han dicho, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Right? Amen. Siguiendo el camino también, Rumania y la República Checa. Todos han anunciado que van a mover sus embajadas también a Jerusalén, y se cree que hay varias otras naciones que andan esperando y que también se van a mover. Right? Esto sí es algo histórico que estamos viviendo en estos días. Vamos a tomar un tiempo para bendecir al presidente, a la nación de Guatemala, Paraguay, Honduras, Rumania, República Checa, por hacer esta decisión a pesar de la amenaza de otras naciones alrededor de ellos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias. Oh, ciertamente es un tiempo de celebrar. Te damos gracias por el presidente Trump y la decisión que ha hecho y el apoyo que él ha tenido de muchos en el gobierno de mover nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén, el capital eterno de Tierra Santa, Israel. Bendígalo, fortalézcalo, Dios Padre. Guíalo con sabiduría, Dios Padre. Bendiga a esta nación que votó por él y de ahí lo apoya en hacer este movimiento, porque tú prometiste a Abraham, los que te bendijeran, yo los bendeciré. Pero Dios Padre, no nos olvidamos de nuestros hermanos en Guatemala, en Paraguay, en Honduras, en Rumania y República Checa. Especialmente nuestros hermanos latinos en Guatemala, en Paraguay y en Honduras. Los evangélicos allí que influenciaron a sus gobiernos a hacer lo mismo. Bendígalos, Dios Padre. Prospéralos, Dios Padre. Protégelos, Dios Padre. Que el mundo puede ver que tu palabra es verdad. Los que bendicen a la descendencia de Abraham serán bendecidos. Los que bendicen a Abraham serán bendecidos. Y los que lo maldicen serán maldecidos. Gracias por el privilegio de vivir en una nación que en estos días ha bendecido a tu pueblo. Oh, thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Vamos a terminar hoy esta tarde en Salmo 122, Psalm 122. Salmo 122. 4000 años después vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Un pacto que él hizo con un hombre, vemos que se sigue cumpliendo. Vemos la historia. Vinieron los de Asiria, vinieron los de Babilonia. Hubo división, a través de los años han sido conquistados. Vinieron los de Roma, vinieron los de España. Vino Hitler, mató a más de 6 millones de judíos, 2 millones niños. Y todavía hay un pueblo llamado Israel. Todavía vemos la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob.
Y por eso hoy seguimos alabando y adorando y sirviendo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Pero Dios tiene palabra para nosotros. Y dice el Salmo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Un mandamiento hacia nosotros de pedir, de orar, de rogar por la paz de Israel, de la paz de Jerusalén. Y el desafío es que desarrollemos en nosotros, tanto en nuestros corazones como en iglesia, como en comunidad, un amor para Israel, tierra santa, un amor para Jerusalén. Y cuando lo hacemos, viene prosperidad. Viene prosperidad. Pueden poner de pie y pueden cerrar sus Biblias. Lo que su iglesia ha logrado, uno de llegar a este templo y hacerlo con nuestra gente, los hispanos. A comprar no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 10 radios, sino tener un red de estaciones de radio. Y vemos alrededor, no somos muchos. There's a big crowd, but they're small members, ¿verdad? Vemos en las mañanas que hay un pueblo grande que viene, pero miembros ya es otro número, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vemos? Es que vemos que Dios bendice y bendice y bendice y prospera y prospera y prospera. Nos preguntamos, why? Yo soy quinta generación nacido y creado en este país. Mi primer idioma es inglés. Más vienen a escucharme predicar y enseñar en español que predicar y enseñar en inglés. Why? ¿Por qué nos ha prosperado Dios? Que somos un número pequeño. Porque hemos, desde el principio de este ministerio, y aún antes del principio de la iglesia, en los inicios del ministerio de sus pastores, cuando eran evangelistas de carpa, se ha orado por la paz de Israel, se ha orado por la paz de Jerusalén, se ha bendecido a Israel. Esto del pastor con su bandera de Israel no es novedad, no es de 1 año, no es de 5 años, no es de 10 años, es más de 40 años, entendiendo que porque estamos en Cristo Jesús, ciertamente somos linaje de Abraham. We are lineage of Abraham. Y porque somos linaje de Abraham, hay promesas en este libro que son para ti. Y porque eres comprado por la sangre de Cristo, esas promesas en Cristo Jesús son amén. They are amen. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.